Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. Pueden encontrar esta historia en Archive of Our Own. También apoyen a Juve, él se está encargando de subir la historia traducida en Wattpad. Antes de continuar, recuerden que esto es un fanfic, solo está para entretener. Comencemos. Overlord y Fisi. ¿Y si la tumba de Nazarick tuviera otro supremo? 1. La gran tumba de Nazarick. Un lugar que alberga al gremio más grande que jamás haya existido en el viejo mundo, Yggdrasil, Ainz o Algolum. Un gremio no solo poderoso, sino legendario, especialmente en palabras de los habitantes de este lugar, y más aún por haber sido creado por los seres supremos. Entre todos los llamados jugadores, los seres supremos, para los habitantes de Nazarick, son considerados la cumbre de la existencia por ser los más poderosos entre todos los seres del mundo, sin importar su raza, nivel o habilidades. Si tuvieran que dar un ejemplo de la supremacía de los seres supremos, mencionarían a Touchme, de la raza insecto heteromórfica, alguien que ocupaba uno de los puestos más altos, si no el más alto, en la clasificación global de Yggdrasil. Alguien cuyas habilidades y poderes de combate lo hacían capaz de sobrevivir incluso contra los peores enemigos del mundo. Y si todos los guardianes de todos los pisos se enfrentaran a él, perderían por un estrecho margen, un testimonio de la magnificencia de las habilidades y poderes de un ser supremo amado y admirado por todos. ¿Quiénes son los guardianes del piso? La gran tumba de Nazarick tiene múltiples pisos en su estructura, desde la entrada hasta los niveles más profundos y secretos que ningún jugador pudo alcanzar, ya que no pudieron pasar a través de los seres supremos que custodiaban la tumba, especialmente el maestro del gremio, y por lo tanto nunca tuvieron el honor de enfrentarlos. Estos guardianes son la seguridad de cada piso, aquellos a quienes los enemigos de Nazarick deben enfrentarse antes de siquiera soñar con llegar a la sala del trono. Y eso dijo mucho una vez más sobre el poder de los seres supremos que gobiernan Nazarick. Ninguno de ellos permitió que ni un solo humano pasara por la entrada del gremio y manchara sus pasillos con la impureza de su presencia. Esto hizo que los habitantes de Nazarick se sintieran bendecidos. No permitir que los enemigos del gremio, los enemigos de Nazarick, invadieran su hogar y los perturbaran, con tanta diligencia y decencia, mostrando su superioridad, hizo que los seres supremos fueran aún más admirados y amados por aquellos que tenían el honor de ser gobernados por ellos, al menos en la opinión personal de cada habitante, desde el menos hasta el más devoto. Una de las personas que se consideraba la más bendecida de Nazarick era la supervisora de guardianes. Albedo, una súcubo. Su función era supervisar y dirigir a los guardianes de cada piso, incluso a aquellos que no le gustaban, como Shaltear Bloodfallen, aunque aún respetaba su devoción y lealtad a los seres supremos, un hecho que, en opinión de Albedo, debería ser inmutable para todos los habitantes de Nazarick de principio a fin, y lo mismo aplicaba a cualquier otro residente razonable. Pero Albedo también tenía uno de los mayores honores posibles a los ojos de todos. Estar al lado del trono, al lado del ser supremo que se sienta allí, con el placer de mirar a los habitantes arrodillados ante el ser supremo en su presencia. Cada vez que pensaba en esto, se permitía una pequeña sonrisa arrogante, pensando en la envidia que otros sentían por el honor divino que ostentaba. Y en lo feliz que era de poder estar junto a su amado cada día. El Señor Supremo, un no muerto, el maestro del gremio, antes conocido como Momonga, pero que ahora había cambiado su nombre por el del propio gremio. Ainz o Algolum, el ser supremo que gobernaba a todos, incluso entre los seres supremos. Aquel a quien amaba con todo su corazón, a quien serviría con el mayor placer hasta el fin de los tiempos. Él era el único supremo que no los había abandonado como los demás con el tiempo. Pero no era el único que no los había abandonado, fue un día como ningún otro, un día que nadie en Nazarick olvidaría jamás. Cuando la tumba fue transportada desde su viejo mundo, Yggdrasil, a otro mundo, un lugar desconocido y extraño, lleno de razas y misterios diferentes, ninguno de ellos podía, ni quería, comprender. Pues, en su opinión, lo que importaba era la tumba, el honor de Nazarick, el gremio y los seres supremos. Pero su amado rápidamente tomó el control de la situación después de que fueron transportados, y también del incidente que manchó y frustró a todos los residentes de Nazarick, debido al ataque que se había llevado a cabo contra él. ¿Quién era él? Alguien como Ainz. El segundo ser supremo que nunca los abandonó hasta el final.
Schwartz, uno de los 41 seres supremos que forjaron y moldearon la historia de Nazarik y del gremio en su conjunto, convirtiéndolo en lo que fue y sigue siendo en la mente de todos sus habitantes. Un ser de la raza vampírica, que una vez tuvo cabello plateado y fue uno de los miembros que perduró hasta el final. Eso fue hasta que fueron transportados a este nuevo mundo, y sufrió una terrible maldición, una maldición que aborrecían junto con quien quiera que se atreviera a traerlos aquí y hacerle tal cosa a un ser supremo. ¿Y qué le habían hecho? Para explicar eso, Albedo necesitaba apoyarse en las explicaciones dadas por su amado, por Schwarzama y por Demiurge respecto a lo que le había sucedido al ser supremo, su maldición, y lo que ocurrió cuando fueron traídos a este mundo. Avatares, cada uno de los seres supremos tenía un avatar, la forma física que usaban para interactuar con los habitantes de Nazarik en Yggdrasil, como su amado Ainz, cuyo avatar era un señor supremo, y Schwartz, un vampiro. Esto es lo que los convertía en los conocidos como jugadores, aquellos con habilidades excepcionales. Y esto se debía a que vivían en un plano superior de existencia, un plano que los hacía tan poderosos que su mera entrada en este mundo podía significar su fin. Eso explicaba por qué se comportaban y hablaban de maneras que los habitantes de Nazarik no podían entender, pues pronunciaban palabras de un mundo más allá de su comprensión. Pudieron entender un poco más acerca de los seres supremos, aunque no de la forma que les hubiera gustado, pues lo habían aprendido de una manera que los quemó de rabia contra quien los trajo a este mundo sin consentimiento y maldijo a uno de los seres supremos con tal destino. Un destino que muchos llamaron maldición. A partir de ese día, Albedo tuvo una misión asignada a ella y a casi todos los demás habitantes, especialmente las doncellas de batalla y los guardianes del piso, para garantizar que Schwarzama fuera vigilado, protegido y cuidado en su frágil condición. Por eso caminaba por uno de los pasillos de la gran tumba, en el suelo de los aposentos de los seres supremos, acercándose a una de las puertas donde se encontraban dos figuras. A una la reconoció bien, Sebas, y al otro, le costó un poco más reconocerlo en ese momento, aunque aún le debía total respeto y devoción. Una persona con apariencia de varón humano, cabello oscuro, ojos inquietantes y vistiendo ropa que podría considerarse extraña, un chandal, como él lo describió, hablando con el mayordomo con una sonrisa amistosa en su rostro. Esta persona, Natsuki Subaru, como prefiere que lo llamen. Pero a quien todos conocían como Schwartz, el antiguo vampiro de cabello plateado que había sufrido la terrible maldición que lo despojó de su avatar, sus objetos, sus poderes, todo lo que había ganado legítimamente a lo largo de los años en Yggdrasil. Devolviéndolo a la forma que ella imaginaba, y que parecía confirmada por los seres supremos, como su verdadera forma, incluso si afirmaba haber sido rejuvenecido en este caso. Una forma parecida a la de un humano, pero que Demiurge sabiamente explicó que no era el caso. Los humanos somos los que estamos modelados según los seres supremos. Y cuando le preguntaron por qué estaba tan debilitado, la respuesta parecía tan obvia que Albedo se sintió estúpido por siquiera dudar de las habilidades de los seres supremos, o de la audacia del ser que los trajo a ese mundo. Porque no solo lo habían despojado de su forma de avatar, sino que también le habían arrebatado todos los poderes de su verdadera forma, dejándolo en un estado extremadamente vulnerable, sin posibilidad de defenderse. Despreciable. Un pensamiento compartido por todos los que consideraron tal audacia. Despojarlo de sus poderes fue un crimen imperdonable. Subaru-sama, como se les había ordenado que lo llamaran, a petición suya, al revelar su verdadero nombre. El verdadero nombre de un ser supremo, en lugar de su seudónimo avatar. Un honor que recibieron como muestra de su confianza tras perder el cuerpo de su avatar. Y ella jamás pronunciaría su nombre en vano, ni sin los honoríficos adecuados para un ser de tal importancia, no cuando él los necesitaba más que nunca, tras soportar tanto sufrimiento y ser reducido a la condición de un humano común, una raza que, en sus propias palabras, debería estar agradecida de que sus apariencias fueran siquiera remotamente similares a las de los seres supremos. Cuando se acercó a él para su registro de rutina, lo vio hablando alegremente con Sebas, hasta que notaron su presencia. Sebas. Buenos días, Albedo. Subaru. Buenos días, Albedo-chan. Cada día te ves más hermosa. Albedo. Sus palabras me honran, Subaru-sama.
Que un ser supremo nos felicite es mucho más de lo que cualquier miembro de Nazarick merece. Subaru, no digas eso. Solo estoy señalando un hecho. Eso no debería ser nada impresionante ni digno de elogio, ¿sabes? Hablando con una sonrisa divertida hacia la súcubo, se mantuvo alegre mientras hablaba, y sus palabras la hicieron realmente feliz y contenta. Mientras tanto Sebas permanecía en silencio, observando. Albedo, si puedo preguntar, ¿de qué estaban hablando ustedes dos, Subaru-sama? Subaru, Oh, nada del otro mundo. Todas las mañanas, cuando Sebas viene, me gusta charlar con él y decirle lo emocionado que estoy por otro día de trabajo. Hablar con él justo después de despertarme me llena de energía. Sebas, esas palabras me alegran mucho, Subaru-sama. Creo que incluso podrían ser un desperdicio para un simple mayordomo como yo. Subaru, no digas eso. Un hombre como tú, con esa estatura, esa elegancia y haciendo su trabajo también cuando yo ni siquiera podía soñarlo. Siento que no te he felicitado tanto como te mereces. Subaru habló como si estuviera afirmando otro hecho del mundo. Mientras que Albedo solo podía admirar las palabras de un ser supremo, no solo hacia ella, sino hacia alguien como Sebas. Sin embargo, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Albedo. No debería sorprenderme la humildad de los seres supremos con quienes los rodean. Pero lamento profundamente mi insolencia, Subaru-sama, Ai-sama, simplemente creo que no deberían rebajarse a este punto. Un mayordomo. Un simple mayordomo. Normalmente, eso no se consideraría un insulto. Pero en este caso particular, lo fue. Porque desde que perdió sus poderes, desde que perdió sus habilidades y el cuerpo de su avatar, Subaru-sama, como nunca dejaría de llamarlo, había comenzado a trabajar como miembro del personal en Nazarick, como mayordomo. Un mayordomo como Sebas, trabajando codo a codo con las demás criadas. Albedo, como todos los demás, intentó detenerlo. Intentó ayudarlo a comprender que no había necesidad de tal labor. Le dijo que, incluso sin sus poderes, seguía siendo un ser supremo que merecía su total respeto y devoción como sus leales creaciones. Pero aún así, en su humildad, insistió en ayudar con cualquier trabajo que estuviera a su alcance dentro de la tumba, asistiendo a los demás con sus tareas y ayudando a Ainz con la gestión y planificación de los miembros de la gran tumba de Nazarick. Subaru, no quiero ser un jefe perezoso que se aproveche de la amabilidad de mis compañeros. Palabras sinceras de alguien extremadamente humilde. Lo único que podía agradecer era algo que su amado mismo había enfatizado. Que, trabajando así, podría permanecer bajo la protección de Sebas y las doncellas de batalla de las Pléyades. Poniéndolo bajo su protección en caso de que alguien intentara atacarlo. En opinión de muchos, deberían formar un grupo de protección aún mayor, con soldados de diversos tipos, pero eso podría ser perjudicial para el Supremo, o eso había indicado su amado cuando se le propuso la idea. Subaru, no quiero molestarte ni perder más tiempo con nosotros, y menos el mío, Albedo-chan. Ahora iré a trabajar con Sebas. Albedo, y espero que cuides bien del Supremo durante todo el proceso. Sebas. Algo que ni siquiera debería ser necesario ordenar. Es algo que simplemente se da por sentado, Albedo. Subaru. Wow. No hace falta que hables así de mí. Sé que no estoy al mismo nivel que los demás, pero no soy tan torpe como para lastimarme trabajando. Sebas. Nunca dudamos de su capacidad, Subaru-sama. Nunca lo haríamos. Solo hablamos de lo más importante. Su seguridad en todo momento. Subaru. Me encantaría estar en desacuerdo, pero escuchar eso de ti realmente me tranquiliza el corazón, lo dijo con un gesto de la mano y una pequeña sonrisa burlona pero alegre. Subaru, aquí lo dejamos por ahora. Ah, cuida bien de Momo-san lo mejor que puedas. Te estoy animando, ¿vale? Guiñándole un ojo mientras él y Sebas se alejaban, Albedo no pudo evitar sonreír suavemente. A lo que se refería era a cómo, como uno de los supremos, le había dado su bendición para cortejar y tener una relación con Ainz, algo que la llenó de euforia al recibir tal permiso. Sobre todo porque le daba ventaja sobre Saltear y cualquier otra rival. Albedo, ese mocoso nunca recibirá tal honor. Pensó con una sonrisa arrogante formándose en sus labios.
Pronto la sonrisa se desvaneció al recuperar una expresión seria y profesional, concentrándose. Los vio alejarse y doblar por un pasillo, dirigiéndose a cumplir con sus deberes. Uno de ellos, en su opinión, no debería haber tenido que hacerlo. Pensando lo mismo que todos los demás. Que protegerían al Ser Supremo que había perdido sus poderes, al Ser Supremo que humildemente aceptó trabajar para ayudarlos, haciendo servicio como mayordomo, y destruirían a aquel que hizo que el Ser Supremo perdiera sus poderes. Pero hasta entonces, ella trabajaría diligentemente en todo lo que su amado le pidiera. Este se desarrollaría básicamente en una de las líneas temporales de Void If, donde Subaru no fue llevado al mundo de Re-Zero. No sería un miembro adicional, sino uno de los 41 miembros originales del gremio, solo que aquí seguía en el gremio. En este sí, Subaru ya era un adulto establecido. Trabajaba como detective exitoso y bien pagado. Tenía una casa bonita, esposa e hija cuando lo deportaron. 2 era el día de su aniversario de bodas, cuando Subaru fue al gremio por última vez con Ace para despedirse. En realidad, llevaba la sudadera que usaba cuando empezó a jugar a Yggdrasil, cuando se unió al gremio y cuando fue uno de los que votaron por Momonga como maestro del gremio. Irónicamente, también fueron los días en que tuvo su primera cita con su esposa, el día en que le propuso matrimonio y el día en que le pidió matrimonio, una decisión espontánea durante una cena. Para conmemorar todas las ocasiones especiales para él. Cuando fue transportado, la bruja de la envidia intentó intervenir para llevárselo, lo que terminó separándolo de su avatar y dejándolo con su cuerpo humano, rejuvenecido hasta la edad de un adolescente. Esto lo debilitó físicamente tanto como a los 18 años, y su regresión también afectó su comportamiento en aquel entonces, aunque aún conserva todos los recuerdos de su vida adulta. 3. Cuando Subaru está solo en su habitación, piensa en su esposa e hija, rezando por su seguridad y felicidad, preguntándose qué les estará pasando. Pero al salir, se concentra exclusivamente en ayudar a Ainz y al gremio, protegiendo sus sentimientos para no preocupar a nadie a su alrededor. Subaru sirve como guía moral y ancla para Ainz en muchos momentos difíciles. Además de ser el único que lo interpreta a la perfección, incluso cuando Ainz intenta ocultar sus emociones, Subaru lo interpreta con facilidad, como si fuera un libro de memoria, le permite expresar lo que realmente piensa y siente en varias ocasiones, evitando que tome decisiones que no desea por alguna presión. Subaru también intenta constantemente ayudar a Ainz con su papeleo y planes. Subaru tiene miedo de que los miembros del gremio Nazarick intenten matarlo debido a su apariencia humana, pero intenta ocultarlo. Subaru tiene el regreso a la muerte gracias a la bruja. Irónicamente, siempre que muere y regresa al pasado, casi siempre es en la cama. La única persona que puede oler su miasma, el aroma de la bruja, es Saltear. Uno, entre los que más respeta en Nazarick, aparte del propio Ainz, estarían Sebas y Coquitus. A quien más teme es a Demiurge. Se lleva bien con las doncellas de las Pléyades. Sobre todo cuando les reveló que el nombre Subaru es el nombre japonés de Pléyades. La bruja envidiosa todavía está intentando llegar a Subaru. Extra, Overlord Defiance dejó escapar un pesado suspiro de agotamiento. Hoy había terminado otro día de trabajo en la gran tumba de Nazarick. Una tarea diaria. Algo que él, como maestro del gremio, tenía la máxima responsabilidad. Un rol que todos sus compañeros le habían confiado en el pasado, pues lo consideraban el más indicado para el puesto. Aunque, a veces, lo encontraba demasiado complicado. Más Ainz. No siento fatiga física en mi cuerpo, pero en realidad, el agotamiento mental por trabajar sin parar es tan malo como someter a mis huesos a una tensión innecesaria, en este caso. Pensando eso, su voz sonaría diferente en su mente en comparación a cuando realmente habló. Cuando hablaba en voz alta, su voz era profunda, fuerte y aterradora, como la de un verdadero señor supremo y gobernante de la gran tumba de Nazarick. Una voz imponente que podía inspirar tanto miedo como respeto. Pero si bien su voz externa era así, su voz interior, su verdadera voz, sonaba como la de un hombre más preocupado, mostrando sus verdaderas emociones. Su nerviosismo y la fatiga que sentía por el trabajo. Todo esto se debía a una de sus habilidades. Su presión emocional, que le permitía controlar sus emociones al expresarse con los demás.
Le impedía mostrar sus verdaderos sentimientos a quienes lo rodeaban, especialmente a sus sirvientes y a los guardianes de piso, a quienes debía gobernar como un verdadero gobernante, para no ser visto como débil o incapaz de liderar. Eso le hizo suspirar de nuevo. Heinz. Ni siquiera quiero imaginar lo que dirían si supieran qué tipo de persona soy realmente. Caminando por el pasillo, dejó que su cuerpo se relajara. Normalmente, podría teletransportarse a su habitación usando un objeto especial o su propia magia, si así lo deseaba. Pero esta vez decidió no hacerlo. Esta vez, decidió dar un paseo penitencial debido a su cansancio mental. No solo porque sentía que había trabajado demasiado, sino también porque sentía que no había hecho el trabajo tan bien como otros esperaban. Actuar como un gobernante era complicado, en su opinión. Llegó a su habitación y abrió las puertas para entrar. Un espacio muy lujoso. Aunque no necesitaba dormir, a Heinz a veces le gustaba retirarse a este espacio para relajarse y reflexionar sobre los asuntos del día. Una forma de meditación similar al sueño. Algo que él, ahora como esqueleto, un no muerto, ya no necesitaba, al igual que la comida. Y como esqueleto, aparte de su supresión emocional, no podía expresar físicamente sus emociones. Porque su cara era solo una calavera. Subaru. No me equivoqué al pasar por la sala del trono. Tu expresión demuestra que estás cansada, Momo-san. Es una vista lamentable. Heinz. Heinz se sorprendió al ver a su colega y amigo en su habitación, mirándolo con los brazos cruzados y una expresión ligeramente divertida. Una sonrisa burlona en el rostro y ojos que brillaban con una emoción evidente. Solo pudo intentar responder en consecuencia. Heinz. ¿De qué hablas? ¿No lo ves? Estoy perfectamente bien. Subaru. No intentes mentirme. Eres tan fácil de leer como un libro bien anotado, Momo-san. Heinz. Así de bajo he caído ante tus ojos. Subaru. ¿Qué? ¿Esperabas más, según nuestras interacciones? Burlándose de él nuevamente, Subaru caminó hacia la cama y se sentó. Heinz no pudo evitar suspirar profundamente, agotado. Heinz. Incluso con la supresión emocional y mi cara siendo una calavera, eso no te impide leerme. Subaru. No lo hice ya en Yggdrasil. Tu tono siempre me dice exactamente cómo te sientes. Y, sinceramente, es un poco frustrante, de todas las habilidades que tengo, o podría tener, no me gusta la idea de que una de ellas sea poder leer tus expresiones y sentimientos. Heinz. No diría que es una habilidad inútil. Sinceramente, es un rasgo que valoro mucho en ti, Subaru-san. Subaru. No hace falta que me halagues, Momo-san. Y si dices eso, significa que tenía razón, y que tenías una expresión cansada y derrotada en la sala del trono. Una expresión realmente lamentable, ¿verdad? Aún con una expresión desafiante y una sonrisa animada, casi petulante, Subaru claramente había tentado a Heinz para que lo admitiera. Heinz se dio cuenta demasiado tarde de que había caído en la trampa de su amigo, solo para hacerle admitir que parecía triste en la sala del trono de Nazarick. Subaru. Hablemos de ello ahora. Heinz. No tendré elección, ¿verdad? Sin otra opción, el señor supremo caminó hacia la cama y se sentó junto a su compañero. Un humano y un no muerto, uno al lado del otro. El esqueleto era más grande que su amigo, lo que provocó que el colchón se inclinara ligeramente hacia su lado y Subaru se inclinara en su dirección. Subaru. Sería una vista bastante divertida si alguien nos viera desde afuera. Heinz. Definitivamente estoy de acuerdo. Aunque soy un esqueleto, peso más que tú. Subaru. Tu cuerpo es un esqueleto gigante y llevas puesto todo tu equipo. Mientras tanto, ahora soy un humano común y corriente, incluso más pequeño que los humanos de este mundo. Eso por sí solo marca una gran diferencia. Sin mencionar que donde nos sentamos también afecta la inclinación. Heinz. Supongo que tienes razón. Heinz y Subaru asintieron en señal de acuerdo, ambos con un gesto que parecía decir, sí, eso tiene sentido. Subaru. ¿Cómo te sentías antes? Con esa expresión, pensé que estabas estreñido o tenías dolor de estómago. Pero luego recordé que ya no tienes estómago ni nada parecido. Lo que me preocupó aún más.
¿Y si de alguna manera sintieras el dolor de tu cuerpo desde fuera de tu avatar? Ainz. No, no. No siento ninguna sensación de mi antiguo cuerpo. De hecho, eso podría ser algo bueno. Dado el tiempo que llevo sin alimentarlo, al menos no tengo que preocuparme por morir de una forma tan estúpida. Sería patético. Subaru. Ainz o Algon, el no muerto, maestro de Nazarik, muere de hambre. Ainz. No te burles de mí, Subaru-san. Aún no ha pasado nada parecido, pero aún así me preocupa. Me duele el corazón. Poniéndose a la defensiva ante las bromas de su amigo, Ainz se cruzó de brazos pensando. Ambos permanecieron así, con los brazos cruzados, Subaru con el izquierdo sobre el derecho, continuando su relajada conversación, que contrastaba con la lujosa y ominosa energía de la habitación, mientras un no muerto hablaba con un humano. Subaru. Sé más sincera conmigo, Momo-san. Solo estamos los dos, pero no me mires con esa intensidad, ¿de acuerdo? Ainz. Es difícil cuando mi única característica expresiva son mis ojos. Subaru. Trágicamente. Ainz. No quiero molestarte con esto, Subaru-san. Ya tienes tus propios asuntos pendientes. Cosas que aún no he descubierto cómo solucionar, amigo. No mientras estemos atrapados en esta situación injusta. Ainz pensó con un dejo de tristeza. Siendo sincero, el maestro del gremio sintió una profunda compasión por su amigo. ¿Cómo no sentirlo? Ambos habían sido transportados a otro mundo, pero a diferencia de Ainz, quien conservó su avatar y sus poderes, Subaru lo había perdido todo y se había convertido en un simple humano, varado en territorio desconocido. Pensando más en ello, Ainz pensaba a diario en la condición de su compañero indefenso, incapaz de defenderse. Una situación que lo preocupaba. El último de sus compañeros se encontraba en un estado delicado e indefenso, y temía no poder protegerlo con sus aliados, quienes temía ligeramente que también pudieran hacerle daño. Ainz. No quiero pensar que los habitantes de Nazarik le hagan daño a Subaru-san por ser miembro del gremio, aunque ya no tenga su apariencia anterior, sino su apariencia y estatus actual como humano, o algo parecido a un humano de este mundo. Uf. Qué difícil. Sería mejor si Subaru-san estuviera en su estado más poderoso, entonces, Subaru. Entonces, no tengo motivos para quejarme de mi situación actual, Ainz. Subaru. Vaya, es agotador y triste poder leer tus pensamientos incluso sin ver tus verdaderas expresiones, porque significa que tu aura no ha cambiado del juego a la vida real. Es simplemente triste. Sorprendido por sus palabras, Ainz no pudo evitar mostrar una expresión de asombro, con la boca abierta. Subaru, por el contrario, permaneció en la misma posición. Se miraron fijamente por un momento antes de que Subaru suspirara, ligeramente cansado. Subaru, aunque estoy en una situación más precaria que tú. No quiero que minimices tus problemas solo porque me tienes lástima. No me uses como excusa para seguir postergando tus propios problemas. Como tu amigo, no quiero que me uses así, ¿entiendes? Ainz. Lo siento. Subaru. No puedo evitar sentirme un poco decepcionado al ver que tu expresión se vuelve más lastimera. Ainz. Pero eso es por tus duras palabras. Manteniendo el argumento en su cabeza, simplemente aceptó su destino. Ainz. Todos esperan de mí. Albedo, los guardianes, todos los habitantes de Nazarik, Subaru. Yo. Ainz. Tú, tantas expectativas. Y aquí estoy, preguntándome si de verdad soy un gobernante capaz de cumplirlas, Subaru. Definitivamente eres un idiota. Hablando casualmente con un movimiento de su mano, Ainz sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el lugar que solía ser su corazón. Subaru. Como gobernante, por supuesto que la gente tendrá expectativas sobre ti. Igual que nosotros, tus compañeros, teníamos cuando te nombramos maestro del gremio. Pero eso no significa que debas dejarte llevar por esas expectativas. Ainz. ¿Qué quieres decir? Subaru. Si te fijas una meta, se espera que la alcances. Así, demuestras tus capacidades. Pero solo si comprenden plenamente cuál es tu objetivo, porque si definen una meta mayor a la que pretendías, terminarás convirtiéndote en su esclavo, en lugar de un líder competente. Por ejemplo,
Si tu objetivo es difundir el nombre de nuestro gremio por todo el mundo, podrían interpretarlo como conquistar el mundo y, al hacerlo, hacer que el nombre de Ainz o Algoun sea más grande que el de todos los demás. Ainz. ¿Qué? Mira, quiero difundir el nombre de nuestro gremio, pero no creo que gobernar el mundo sea bueno. Sería demasiado difícil, sobre todo porque apenas puedo gobernar una tumba. Subaru. Eso no es lo que he oído por aquí. Murmurando esta última parte para sí mismo, no dejó que su amigo lo oyera. Hablando con Demiurge sobre una conversación que tuvo con Ainz el primer día, o noche, en este mundo, mencionó que Ainz podría querer conquistarlo y le pidió su opinión a Subaru. Subaru, obviamente, lo encontró extraño, pues sabía que su amigo no diría algo así con una intención clara. Probablemente fue un comentario improvisado que se malinterpretó. Esa última parte de la conversación le dejó casi claro al joven moreno con uniforme de mayordomo. Su amigo había cometido una tontería. Hizo un comentario que fue malinterpretado, y ahora todos en Nazari creían que Ainz y Subaru querían dominar el mundo para difundir el nombre del gremio. Ainz. Subaru. Nada, por ahora. Momo-san, deberías fijarte expectativas que coincidan con lo que realmente quieres lograr. Pero por lo que veo ahora, te pusieron expectativas, no pudiste oponerte, y ahora te obligas a cumplir lo que creen que quieres lograr. Pensándolo bien, es como un niño rodeado de adultos que le dicen que haga algo que en realidad no quiere hacer, pero lo hace de todos modos solo para complacerlos y no decepcionarlos. Ainz. Me estás tratando como a un niño. Subaru. Serás tratado como un niño hasta que comiences a actuar como un adulto. Ainz se estremeció hacia un lado después de que le leyeran los pensamientos nuevamente. Subaru suspiró nuevamente ante la pequeña y divertida escena a su lado. Subaru. Incluso a mí me sorprende lo fácil que ha sido interpretarte. Por otro lado, quienes nos rodean no parecen capaces de hacerlo. Y eso solo entristece las cosas cuando hablamos más en serio de tus habilidades de liderazgo. Ainz. Lo siento por eso entonces. Subaru. Perdón por ser fácil de leer o perdón por actuar como un niño intimidado por los adultos. Ainz. Incluso sin el cuerpo que solía tener, ¿planeas destruirme con tus duras palabras? Subaru. Es porque no puedo golpearte en la cara por eso. Ainz. ¿Un puñetazo en la cara? ¿Qué clase de persona golpea a alguien en lugar de hablarlo para que vuelva a la realidad? Preguntándose eso, se rascó el lado izquierdo del cráneo. El chico de pelo negro permaneció en la misma posición. Cerró un ojo mientras mantenía el otro enfocado en su compañero a su lado. Subaru. Tienes que decidir cómo actuarás. Puedes hablar directamente, a riesgo de perder parte del respeto que puedan tener por ti. O puedes seguir actuando como creen que quieres actuar, y hundirte aún más en el miedo de que un día se den cuenta de que todo fue un error tonto y un malentendido. Ainz. ¿Y tú? Preocupado, no pudo evitar mencionar su mayor preocupación personal al respecto. Proteger a su único amigo del mundo pasado en este nuevo mundo. Sobre todo considerando la diferencia de nivel entre ellos, debido a la inconmensurable pérdida de poderes y habilidades que antes le permitían defenderse. Subaru. Yo. ¿Otra vez esto, eh? Sí, es preocupante. Soy muy débil. El más débil de los débiles aquí, sin duda, el más inútil en cuanto a habilidades de combate y fuerza bruta. No podría defender mi posición en un duelo de poder, pero no me falta determinación. Así que puedes contar conmigo para eso. Ainz. ¿Qué? Subaru. Tienes miedo de que al final te abandonen. Lo entiendo mejor de lo que crees. Y no dejaré que te hundas en eso sola. Si tienes alguna duda, si hay algo que quieres decir pero no puedes expresar bien, o si simplemente quieres hablar y desahogarte, déjamelo a mí. Señalándose con una amplia sonrisa de confianza, Ainz no pudo evitar abrir la boca sorprendido. Un resplandor verde envolvió su cuerpo para reprimir sus emociones, pero sus ojos revelaban claramente lo que sentía. Ainz. Gracias, amigo mío. Subaru. No hay problema, Momo-san. Ainz. Suzuki Satoru. Mi nombre real. Creo que nunca lo compartí contigo ni con ningún otro miembro de nuestro gremio. Porque compartir información personal entre miembros de Yggdrasil no estaba permitido.
Pero ahora que ya no estamos, y ahora que conozco tu nombre e incluso tu verdadera identidad, sería hipócrita de mi parte no darte al menos información similar a cambio, ¿no? Subaru. Pervertido. Ainz. ¿Qué? Subaru. En un momento tan abrupto, haces una revelación tan personal. Darme tu verdadero nombre, entre todas las cosas. Lo siento. No puedo aceptar tus sentimientos, Suzuki-san. Poniéndose de pie y haciendo una gran reverencia cómica, habló, despidiendo a Ainz. En ese momento, Ainz. Mis puntos de vida social han sido destruidos. Subaru. Pero, Suzuki-san, necesitarías tener una vida social primero para tener esos puntos de vida. 5 Ainz. Eso es tan cruel. Cayó de espaldas sobre el colchón y rodó dramáticamente al suelo, fingiendo un gran dolor, como si grandes flechas le hubieran atravesado el cuerpo. Subaru sonrió con malicia al verlo. Ainz yacía en el suelo, retorciéndose ligeramente, levantando el brazo dramáticamente. Ainz. Ningún objeto curativo podría curar la cantidad de daño que acabo de recibir, necesitaré un objeto de resurrección. Subaru. ¿Crees que lo permitiría? Seguiré aplastando tu orgullo hasta que tu alma no regrese, aunque tu cuerpo sí. Entonces alimentaré a los animales de Aura con tus huesos. Ainz. ¡Qué crueldad tan inconmensurable! Incluso sin tu raza vampírica, sigues siendo un ser sanguinario. Pero si es así, tendré que huir a un lugar seguro lo más rápido posible, pero esta es mi habitación, no. Debería ser yo quien te eche. Subaru. Pero eres tan patético y falto de fuerza de voluntad, que ni siquiera podrías hacer eso si quisieras. 2 En ese momento, nuevas flechas metafóricas atravesaron el cuerpo de Ainz. Aunque su salud real no había disminuido, las palabras de Subaru lo impactaron profundamente. Pero, Ainz. Qué bien, tener un amigo aquí para regañarme, realmente hace todo más llevadero. Aunque me sienta abrumado, lo tendré a mi lado, y eso es bueno. Pero no me volveré complaciente, ni dejaré que toda la carga recaiga sobre él, sobre todo cuando se enfrenta a desafíos mucho mayores que los míos. Lo siento, Subaru-san. Seguiré preocupándome por ti y haré todo lo posible por crear un entorno donde estés tan seguro como yo. Pensando en ello, sin mostrarle los ojos ni la expresión a su amigo, tomó una decisión. Por encima de todo, deseaba proteger al último de sus 41 compañeros, alguien que lo había acompañado hasta el final y que había sido traído a este nuevo mundo sin siquiera tener la oportunidad de defenderse. Ainz decidió que encontraría la manera de protegerlo de ahora en adelante, incluso si eso significaba protegerlo de la gente de Nazarick. En ese momento, incluso empezó a planear reforzar la seguridad de su amigo. No es que tuviera ninguna queja sobre el trabajo de Sebas o las Pléyades. Pero Ainz se consideraba una persona egoísta, alguien que no quería perder lo que era valioso para él. Hice un cambio en el último capítulo. Cambié la raza avatar de Subaru de semielfo a vampiro, porque olvidé que en Overlord, los miembros de Ainz o algo un solo pueden pertenecer a la especie